Mi pregunta va con respecto a la glándula pineal. Las investigaciones que hay sobre el DMT, la dimetiltriptamina, es que como son nombres tan complicados y además los ponen tan larguísimos, en fin, la DMT, que le han buscado una relación con la ECM, y hay una investigación interesante, y quería que me dieras tu opinión al respecto. Pues sinceramente no creo que te pueda aportar muchos más datos de los que sepas, básicamente porque no dejamos de estar en pañales. Cuando se empezó a hacer el proyecto AWARE en 2008, se pensó que cuanto menos iba a ser la panacea, que de ahí iban a salir la prueba definitiva, tanto por un lado como por otro, ¿no? Los escépticos o los negacionistas, más que escépticos, consideraban que esto iba a refrendar que todo es una cuestión de la propia mente, por anoxia, etcétera, por las razones que he estado comentando. Pero, por otra parte, también pensaban los, entre comillas, creyentes, que también para mí son o somos escépticos, no negacionistas, que pues podía ser la investigación clave, es decir, se habían realizado muchas investigaciones pero no con las suficientes pruebas o con todo la suficiente parafernalia. Además, estamos hablando, como he comentado, de que se habían unificado en el proyecto tanto hospitales de Estados Unidos como de Europa. Pero resultó que a los 4 años de haberse finalizado, que en principio iba a ser un año el proyecto AWARE, y se alargó, se dieron cuenta que parte de lo que era el modelo de investigación había sido erróneo a consecuencia de los datos que habían obtenido. Es decir, claro, yo he pasado muchas cosas por encima porque tampoco podía profundizar. Una de las cosas que hacían era en lo que era en los quirófanos, el poner a cierta altura, sí. Pues por decirlo de una manera, imaginaros un iPad con imágenes que iban saliendo de manera aleatoria. Si la persona, o sea, ese iPad, lo que era la pantalla, o tablet, no voy a hacer publicidad, evidentemente, esa pantalla se veía de arriba abajo, desde abajo no se veía. Entonces, pensaban que en los casos en los que se produjera una experiencia cercana a la muerte en el mismo quirófano, pues si ese alma, llámalo como quieras, si existía ese desdoblamiento astral, cuando estuviera arriba vería una de esas imágenes. Claro, eso está muy bien en la teoría. En la práctica es que cuando se produce una de estas cosas, normalmente es raro cuando una persona se te empieza a quedar en el mismo quirófano. Normalmente sucede en los casos en accidentes o paradas cardíacas estando en las mismas habitaciones, con lo cual no le servía el proyecto. La idea era muy buena, pero no era lo suficientemente útil. De hecho, hoy en día se está desarrollando lo que es la segunda parte del proyecto AWARE, con mucho más funcional y con más campos, sobre todo también a partir de los pocos datos, pero muy importantes, que se han descubierto, ¿no? Esos datos, básicamente lo que decía el informe que se publicó en Resurrection. Entonces, acerca de la glándula pineal, pues no se sabe. No se sabe. Estamos en un terreno absolutamente pantanoso dentro de lo que es las experiencias cercanas a la muerte, porque lo único que de momento se intenta demostrar es qué ocurre con la conciencia. Y a partir de ahí, en adelante. Pero, ¿sabes? Es como cuando tú haces una investigación... Habría que preguntarse qué es la consciencia. No, conciencia no, conciencia. O la conciencia. La conciencia. Ya sé que es diferente, pero que la pregunta es que no tiene respuesta aún, evidentemente. Bueno, pero el problema es lo que he estado contando. Es decir, si tú estás clínicamente muerto, si no tienes actividad cerebral, no tienes, evidentemente, lo que es un electroencefalograma plano, y de repente tú estás 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y luego se te reanima, ¿cómo puedes tener recuerdos
de esos minutos. Si tú además ya no solo es que estés muerto y no tengas los ojos, los tienes cerrados, o tienes gente, tienes una luz, tienes los médicos, etcétera, etcétera, ¿cómo puedes ver situación general? Pero aparte de eso, es que estás muerto. Si yo este ordenador ahora lo tengo apagado, ¿cómo puedo grabar cosas en su disco duro? Es imposible. Imposible, tal cual con los conocimientos que tenemos hasta ahora. Dejemos que la investigación vaya avanzando y bueno, y crucemos los dedos. David, ¿puedo responder también? Sí, 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 hombre, por supuesto. Solamente un pequeño matiz. La DMT también puede ser secretada de forma interna a través de la glándula pineal. Parece ser que es el portal mental de conciencia que dicen los antiguos, desde los sumerios hasta aquí, que hay sobradas representaciones esculturales de los dioses sumerios con una piña en la mano. Hay una piña, como dice David Wilcock. Además, en la zona donde está ubicada la glándula pineal. Hay una piña gigantesca en el Vaticano, que hace una piña gigantesca en el Vaticano, según David Wilcock nos ha mostrado la foto. Y luego yo tuve la experiencia en 2 ocasiones de tomar ayahuasca, que es DMT. Pero lo que sucede es que en mi caso fueron una experiencia pequeñas, no suficientemente grandes, pero sí puedo decir que lo que semeja es una especie de sueño lúcido, una especie de pantalla donde aparece imaginería mental de tu subconsciente o del inconsciente colectivo de la humanidad, y que quizás gracias a ese DMT que se segrega también en los sueños y en este tipo de estados modificados de conciencia, pues podemos acceder a otro tipo de realidad. El sueño lúcido es lo que yo considero que le pasó al trabajador ese que se quedó dormido en la Diputación. Ahí viene esta historia de fantasmas. Gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta a Juan Rey Gómez, y es que durante todos estos años, estas 3 décadas, aparte de la documentación que ha salido en el periódico Ideal, si además de eso ha podido observar por los alrededores de la zona, ha podido recoger testimonios de personas que hayan podido sentir algo, pero no de una forma subjetiva, o has podido observar algunas, porque ahí concretamente me voy a referir a una frase que tú escribes en una de estas entradas en Ideal, es sobre el hecho de que las palomas no anidan. Es que me llamó mucho la atención. Sí, la frase era las palomas no anidan en los tejados de la Casa del Misterio. ¿Qué significa eso exactamente? Porque lo has podido comprobar. Por favor. Déjame este. No te escuchamos. No, el micro, el suyo, él. Es que, vale. Es que solo hay esos micros. Toma. Es decir, ¿qué significa exactamente esa frase, y si tú has podido comprobarlo o es simplemente una frase hecha, ¿no? Bueno, en principio podría decir que siempre, para empezar un reportaje o empezar un texto, pues si empiezas con una idea que sea directa y contundente, pues quizás es un poco, simplemente una técnica periodística. Pero claro, esa idea, esa frase, tiene que conjugar qué es lo que quieres luego contar. Si tú miras desde los tejados, digamos, miras el hueco que ocupa el edificio de la Diputación, yo tengo la opción de verlo porque vivo muy cerca y además tengo amigos alrededor. Ya conocía desde la época de Woolworth y la época de la Diputación como las obras y demás que se hicieron en aquellos tejados. Bien, el caso es que en una visual, en este momento, es decir, mañana, el que quiera ir mañana a mirarlo, los tejados de la Diputación están completamente limpios. Es decir, las tejas ya llevan años, ya llevan años como para que tengan simplemente excrementos de paloma. Porque el resto de los tejados de todos los alrededores están a tope, pero verdaderamente a tope, de excrementos de paloma y estorninos. Cuando hablas con la gente de por allí, estuve para hacer alguna de las fotos que se pusieron aquí ayer,
subí a una casa que hay justo enfrente, en la esquina de la calle Mesones, al otro lado de la calle. Están de obras en ese ático. Y los albañiles me contaban que la casa, cuando llegaron para remodelarla, porque llevaba un tiempo abandonada, pues aquello estaba hecho un desastre, estaba lleno completamente de residuos, excrementos, cosas de palomas. Y a ellos les llamó la atención que el tejado de enfrente, no, estamos hablando de menos de 10 metros, impoluto. Bueno, vale, no hay más. Curioso, ¿no? Es curioso. Pero me estabas diciendo de... Es un detalle a tener en cuenta y que te incide de alguna manera en que en ese entorno, en ese lugar, en ese punto, bueno, pues hay algo que no es demasiado explicable, ¿no? Os puedo decir que en esa zona hay no 2 palomas, hay miles de palomas. Y estorninos ya para que vamos a hablar, ¿no? Pero bueno, bien, pero esto puede llevar a colación a otra cuestión. Es decir, desde que ocurren los fenómenos que todos conocemos de la Diputación, hasta ahora, ha habido otras muchas cosas. Ayer me preguntaban que si ahora, recientemente, se había podido percibir algo, ver algo. Bueno, hace 2 semanas escasas, en Ideal publicamos un reportaje en el que mostrábamos 2 imágenes, 2 fotografías tomadas ahora, y tomadas hace aproximadamente un mes y medio. Y en esas imágenes sí hay unas percepciones. Sí hay, bueno, se puede entender que es, por un lado, una cara, y por otro lado, la imagen que podría ser por la silueta, el pañuelo, pues podría ser de un cochero. Curiosamente, en este tema siempre hemos estado hablando de un retrato y de un accidente de un cochero. Perdona, una pregunta. ¿Esas fotografías eran obtenidas en cámara normal o infrarrojo? No, normal. No, bueno, la foto no la hice yo. Ya, pero ¿sabes? Sí, vamos a ver, las fotos eran, es decir, esta persona que hizo las fotos es un investigador de fenómenos de este tipo, estaba muy relacionado con los temas que hubo con el Alfaguara, en el tema del sanatorio del Alfaguara, sí, y también con lo que se llamó el fantasma del pub El Granero, aquí en la ciudad. Bien, la imagen se toma yendo a él, andando con un amigo, paseando por allí, se paran en la puertecita pequeña que baja hacia el sótano, allí hay lo que es una puerta cerrada de cristales, y le hacen una foto a la puerta. En cambio, en lugar de salir a él reflejado en la foto, que si yo hago esto, salgo reflejado en el cristal, en lugar de salir a él reflejado en la foto, con los escaparates iluminados detrás, aparecen los escaparates iluminados de atrás, más o menos, y en medio la imagen, que no es él, es esa cosa que se ve. Bueno, al menos, vamos a ver, al menos eso era lo que él me contaba a mí. Claro, es que esas cosas requieren otra historia, ¿no? la investigación. ¿Sabes? Necesaria. Claro, exactamente. Porque, por ejemplo, si ha hablado del Alfaguara, Sí. yo tengo un caso curiosísimo personal, que aún todavía no he podido resolver, misterio sin resolver. Fui al hospital de tuberculosos de Alfaguara con mi cuñado en el año 70. Entonces había todavía los guardas forestales, los de Licona, no sé cómo se llamaban, de Licona o en fin, de los que iban con las escopetas de sangre. La cosa es que iba en una motocicleta, íbamos los dos. No dimos con aquello y preguntamos en unas aldeas que hay. Bueno, en fin, voy a resumir. La cuestión es que casi al atardecer llegamos allí y vimos un huertecillo que estaba bien cuidado delante del hospital, de las puertas del hospital. Por lo tanto dijimos... Al lado de 2 cipreses enormes. Sí, cuidado que igual aquí hay alguien, vayamos a que nos tomen por lo que no somos. Yo quería solamente ver, porque siempre me ha interesado eso. Bueno, he de confesar, y lo siento mucho, lo digo ahora, robé un hisopo con el que se bendice a los muertos, porque había una capilla y aún conservaba lienzos, algunos lienzos interesantes, ¿eh? Yo que prácticamente toda mi vida me he dedicado también a las antigüedades, sé diferenciar, en fin, eran lienzos buenos, estaba el altar, o sea que se ve que todavía aquello estaba, si no con funcionalidad, sí estaba casi operativo. Y entonces me dice mi cuñado,
oye, vamos a llevarnos un cuadro. Digo, tú eres tonto. Digo, ¿cómo nos vamos a llevar un cuadro? Anda ya, déjate de tonterías, ya eres mayorcico, eres mayor que yo. Pero sin embargo, de pronto vi, creo que se llaman así, un hisopo con lo que se bendicen a los muertos, bueno, o a los lugares, o a los sitios. Para el agua Pero bendita, allí ¿no? concretamente a los muertos. Me gustó, era como de metal, llevaba su hendidura, y digo, mira, yo me lo llevo. No lo he hecho nunca, pero me lo llevé. No, el cuadro no, porque además... Porque abultaba, ¿no? La cuestión, hablando de eso, es que lo guardé como paño en oro, entre otras cosas, porque mi mujer no quería ni ver aquello. O sea, decía, tú guarda tus cosas y déjame a mí. En fin, la cosa es que eso desapareció Como el hisopo. y no lo volví a encontrar nunca. Le dije a mi mujer, prométeme. Me dice, yo no, que no. Y además, es verdad que ella siempre ha sido respetuosa en ese sentido con mis cuestiones, ¿no? Pero no, pero el hisopo del sitio donde yo lo tenía guardado con unas cuantas cosas que aún tengo desde hace un montón de años, pero aquello desapareció. Y aún todavía me resulta chocante la historia, ¿no? Y aquello era, en fin, no es que diera miedo, pero sí es verdad, había tantas puertas que había, unas bailaban unas a un lado, otras a otro, era un sitio espectacular. ¿Has ido al sanatorio a ver si está allí? No, porque yo cuando se me pierde una cosa la doy por perdida total. Ahí hay unas preguntas. Si levantas la voz... Es una idea un poco peregrina, pero me parece un poco interesante la relativa relación que hay entre estos centros de donde han ocurrido sucesos suntuosos con la aparición de manantiales que hay cerca. Fuente fría. Sí. Jesús, esta pregunta es para ti. Pero especifica bien la pregunta, que no te la he pillado. La relación entre... Manantiales. Pero cosas así, ¿a qué te refieres? Apariciones marianas, apariciones fantasmales... Cerca de la catedral hay un manantial. Cerca de todos los centros de... Sí, o sea, la relación de una fuente de agua con un lugar sagrado, ¿no? Te refieres, más o menos. Bueno, eso tiene eso. Bueno, nos vamos y luego vienes. Soy concreto, voy a hacerlo muy sintético. Muchas veces, todos los que estéis aquí, me imagino que os encantará buscar lugares mágicos. Y la pregunta es, ¿cómo localizo un lugar mágico? Que normalmente es sinónimo de un lugar de poder o un lugar sagrado, no es exactamente igual, ¿vale? Entonces hay una serie de pistas y de claves que te da para saber si ese lugar está especialmente cargado energéticamente. Las pistas son muchas veces la toponimia, el propio nombre del lugar te está diciendo que por ahí ha ocurrido algo. Otras veces es el escudo heráldico, el blasón que por ejemplo tenga ese pueblo, incluso esa familia. Otras veces es las leyendas que hay, ¿no? Y otras veces son los símbolos externos. Entonces, un lugar sagrado, propiamente dicho, y luego queda corroborado por la tradición, por las leyendas, sean leyendas piadosas, sean leyendas fantasmales, sean leyendas de apariciones, de todo tipo de entidades. Entonces, se tiene que dar como una serie de características para considerar que ese lugar no solo fue mágico en el pasado, sino que sigue siendo activo. Y hay varios elementos. Uno de ellos, imagínate que haya una cueva. Las cuevas, normal, las cuevas además que hayan sido habitadas, que tengan pinturas rupestres, en fin, que no sea una cueva natural por ahí perdida. Si encima de la cueva hay otro elemento, como puede ser un manantial, un riachuelo, algo que esté asociado a esa cueva, perfecto, porque ya tienes el agua y tienes también la cueva, ¿no? Por decirlo así, lo telúrico, lo terrenal. Si además de eso, en ese sitio hay una ermita que conmemora un acontecimiento de una aparición mariana del siglo XVI, por ejemplo, quiere decir que además ese lugar ha sido señalado por una de estas apariciones que se sella con la construcción de una ermita, un santuario, en fin, una construcción. Si hablamos de la época cristiana, antiguamente era otro tipo de construcciones. Entonces, vas juntando una serie de elementos y dices, atiza, y este lugar era sagrado y a lo mejor lo sigue siendo.
Y lo sigue siendo en este sentido. Es decir, si encima el agua, dentro del pueblo, tiene una consideración de terapéutica, que además la gente va a ese manantial porque dicen que con esa agua te curas de diversas enfermedades o cutáneas, o sencillamente que te sientes mejor, ¿no? Entonces se van dando una serie de elementos que en algunos casos es espectacular. Por ejemplo, en Palencia, la Catedral de San Antolín está construida encima de lo que es un pozo sagrado. O sea, primero estaba la cueva, estaba el pozo, hay toda una historia, ¿no?, de cómo aparece, y a partir de ahí se considera que es un lugar santo, se empieza a construir una pequeña ermita, luego algo más grande, y ahora es la catedral. Esa bella desconocida de Palencia, ¿no? Bueno, pues ahí tienes, o sea, surge de algo que se juntan esos dos primeros elementos que te acabo de decir. Una cueva, agua y un milagro. Y a partir de ahí, toda la parafernalia. Es como que sellas el lugar. Eso es un lugar mágico. Luego ya le puedes dar carácter católico, es decir, le puedes dar un cierto dogmatismo de que hay que hacer un ritual concreto, da igual. El hecho es que se convierte en un centro de peregrinación. Entonces hay lugares principales, hay secundarios y terciarios. La mayoría son locales, son conocidos solo por unos cuantos. Yo he citado alguno que otro en la charla que he dado. Entonces es importante siempre el agua, porque el agua, además ya sabéis que el simbolismo representa las pasiones, los sentimientos, el agua reafirma que ese lugar es especial. El agua no el agua en sí, sino el agua con propiedades terapéuticas, el agua sagrada. Por eso, en la mayoría de las apariciones marianas, casi siempre había o hay, porque a lo mejor aparece justo, como pasó en Lourdes, aparece el manantial en el sitio donde dice la entidad, y en ese momento ese agua se convierte en sagrada. Y eso da pie a milagros, y eso da pie a que haya más peregrinaciones, eso da pie a que se cargue más energéticamente con la gente que va, ¿entiendes? Entonces, son distintos elementos donde si sois capaces de observar, hay algunos que son muy fáciles, porque aparecen descritos en multitud de libros, pero otros, aunque no lo hayáis visto escrito, fijaros en los detalles, fijaros en las leyendas, fijaros en la toponimia y sobre todo fijaros en esos símbolos externos. Y sobre todo fijaros en vosotros mismos, que son la antena principal. Si os encontráis a gusto, si os encontráis cargados energéticamente, bueno, y ahí hay como dos tipos de lugares, los que te descargas y los que te cargas. Hay que saber también elegir el lugar mágico. Algunos sirven para descargarte, para quedar tranquilo, relajado, y otros, sencillamente, porque necesitas un chute, ¿no?, de adrenalina energética y casi celestial. Los hay. Depende si están en las cumbres de las montañas, depende si están en los valles, en las cuevas. Depende. Hay que saber también elegir y leer estos signos. Así que, ya te digo, una serie de pautas genéricas para que si queréis encontrar lugares mágicos en lugar de gamusinos, ir a buscar este tipo de leyendas, cerciorarse con los que viven en el pueblo más cercano y veréis como al final estáis en uno de esos lugares que a lo mejor son de una influencia muy limitada, pero suficiente como para que ese lugar para ellos sea importante. Y si es para ellos importante, es que estamos hablando de otro centro especial, ¿no?, dentro de esa gran España mágica de la que a veces desconocemos tantas cosas. Yo con tu explicación me ha venido a la mente el santuario de Covadonga. Es un claro ejemplo. Covadonga lo tiene todo. De lo que tú estabas diciendo. Lo tiene todo, Covadonga. Es que incluso, fíjate, el río Deva, sí. ¿sabes lo que significa? En Oriente, se ha escrito, el resplandeciente, los dioses resplandecientes son los Devas. O sea que incluso el río Deva, que la toponimia no tiene nada que ver, pero como nada es casual, también tiene ese nombre con reminiscencias mágicas sánscritas que dice que es el resplandeciente. Entonces ahí tienes todo. La aparición, lo de la Reconquista, la cruz de Pelayo, el agua, la cueva. Por cierto, abajo, los que hayáis ido a Covadonga, os recomiendo una cosilla también. Antes mencioné un sitio para un ritual para los que se quieran casar. Si alguien también quiere casar, sea hombre o mujer, hay la fuente de los 7 caños justo debajo. Entonces hay que beber de los 7 caños. No se garantizan los resultados, creo que ahí luego hay que hacer algo más. Y se tendrá pareja, descendencia y ciertas alegrías. Y lo que surja. Ya que hablamos, ¿terminó? Sí, perdón, ¿no? Ya que hablamos de lugares de poder así mágicos, positivos como negativos, se me ha venido ahora mismo a la memoria, por ejemplo, nosotros cuando visitamos Montserrat, la Moreneta, en fin, como positivo, y sin embargo el Escorial lo dan como negativo. ¿Puede afirmarlo? No tiene que ver. Eso es más bien leyenda. Una cosa es las apariciones del Escorial, que eso es algo posterior del año 1980, y por lo tanto con un tufillo ahí extraño que no voy a entrar en ello. Y otra cosa es el Escorial en sí. El lugar es un lugar muy potente. Porque no solo son esas apariciones, antes ya había otras apariciones, de hecho hay una ermita que ya se generó in illo tempore por una aparición que hubo.
Es decir, está la silla de Felipe II, que no es silla ni estuvo Felipe II, pero es un lugar de sacrificios betón. Es decir, es un lugar muy energético y además eligió... Hay unas cuevas también. Claro, hay cuevas, hay de todo. Felipe II puede elegir el sitio que le diera la gana. Era el rey de reyes. Además lo eligió por eso. Y lo elige por eso. Porque ve Y con un... una gran grieta que da a una Claro. cueva y él piensa que es la boca del infierno. Esa es la leyenda. La leyenda Bueno, me es refiero- que hay que sellar la boca del infierno con un lugar sagrado, que es algo más. Pero a Montserrat ocurre lo mismo. Montserrat tiene todas las características. La verdad es que Montserrat tiene una literatura tremebunda desde siempre, ¿no? No solo desde el 880 que aparece la Morereta con las 7 luminarias en el Monistrol. A partir de ahí, todo lo que queráis, incluso con San Ignacio de Loyola, como en Manresa tiene apariciones relacionadas con eso, como la luz, por ejemplo, que baja de Montserrat y llega a Manresa, se convierte luego, cada 21 de marzo de 1345, se convierte en la misteriosa lluna, una fiesta popular, y que es el primer avistamiento ovni registrado por un acta notarial. Todo surge de Montserrat. Lo de Luis José Grifol, las famosas avistamientos de cada día 11. Pero antes de que ocurriera lo de Grifol, esas naves trazadoras, ya había apariciones marianas justo en ese lugar. Es decir, hay lugares que atraen, hay lugares que contagian, hay lugares que están ahí sencillamente para transmitirnos un tipo de enseñanza, no verbal, pero sí de sentimientos. Y siempre está la cueva, que es la piedra, y el agua, y los dos, si sabéis algo de simbología, veréis que lo que refuerzan son los sentimientos o son la posibilidad de contactar. ¿Contactar con qué? Con lo que queráis, cada uno tiene sus creencias. Pero hay lugares que son más factibles para contactar con la otra realidad, con ese mundo invisible del que han creído siempre todos los chamanes y todos los grandes maestros, y hay lugares que sirven para divertirse. No pasa nada, pero hay que saber seleccionar. Depende en qué estado de ánimo, depende de lo que estés buscando. Hay lugares sagrados estabilizados que podéis ir perfectamente. Santiago de Compostela es otro. Hay 7 chakras fundamentales en la península ibérica, y luego hay cientos de otros chakras, de lugares energéticos cargados como psico y aceleradores, que también tienen su función. Pero si queréis los importantes, ya está, tenéis 7. Otro está, bueno, iba a decir relativamente cerca, ¿no? Bueno, tenéis Antequera y tenéis, por ejemplo, en Murcia, pues, todos los Caravaca de la Cruz. Lugares potentísimos, a todos los niveles. Bueno, esto aunque se haya saliéndonos un poquito del tema, hay uno de los temas que me apasiona mucho, es el asunto del esoterismo nazi. Y Himmler, ¿qué hizo en Montserrat? Iba buscando Santo Grial. El tío tenía información privilegiada, el tío se conocía perfectamente todas las sagas de medievales, ¿no? De von Eschenbach, y donde ese Montsalvat, él pensaba que era Montserrat, y en Montsalvat él pensaba que es donde estaba el Santo Grial. A ver, Himmler era esotérico, además él pensaba que era la reencarnación de Enrique el Pajarero, de Rey Sajón, del siglo X, como estaba, ¿no? Pero bueno, iba buscando reliquias, porque sabía que una guerra, si tú quieres que perdure, no solo consiste en ganarla militarmente, sino que la tienes que ganar espiritualmente, y para eso te tienes que apoyar en objetos de poder. Y por eso fueron buscando la lanza de Longinos, el arca de la alianza, en fin, el Santo Grial, lo que fuera menester. Y no solo estuvieron en Montserrat, también estuvieron en Madrid, estuvieron también buscando en el Museo Arqueológico, estuvieron en Toledo, se pusieron en contacto con un rabino judío, iban buscando cosas. Un arqueólogo de aquella época muy pegado al régimen, Santa Olaya, le dio regalo a Himmler de cositas arqueológicas que se deberían de ser aquí. Sin embargo, se lo llevaron a Francia, se lo llevaron a Alemania, concretamente porque pertenecía a la sociedad Ahnenerbe. Claro. O sea, Sí. eso era que hizo todas estas expediciones alrededor del mundo buscando los objetos de poder. Efectivamente, porque para ellos la sociedad Ahnenerbe se crea, como la herencia ancestral aria, se crea porque creen que el poder real, es decir, para que el Reich dure 1000 años, como dijeron, se tiene que asentar no solo en conquistas militares, sino se tiene que asentar en conquistas espirituales o esotéricas. Y para eso hace falta los objetos de poder. El peligro, y le ocurrió además, solo es una pequeña anécdota, ¿no? Sacáis temas, con la lanza de Longinos. Sabes que Hitler estaba asesinado, él la ve en el Museo de Hofburg en Viena. Entonces, una de las razones por la que invade Austria es para conseguir la lanza de Longinos, ¿no? Sí. La consigue y la tiene, además la guarda en un lugar muy especial, que es Nuremberg, en el Brandenburg de Nuremberg. Bueno, cuando ocurre esto, es decir, cuando las tropas norteamericanas, un 30 de abril de 1945, entran en Nuremberg y rescatan la lanza de Longinos, es decir, la lanza de destino, justo en ese momento en el búnker de Berlín se está pegando un tiro Hitler. La leyenda, la maldición de la lanza del destino es que el que tiene la lanza del destino tiene el poder del mundo, y el que la pierde, pierde el mundo y pierde su vida. Una vez más, la maldición se cumplió. Vale, lo que sí quería que el caso puntualizara, Adolf Hitler
Heinrich Himmler. Vale, pero que la gente sabe perfectamente quién era Hitler, de las SS quién era Adolf Hitler, que de esoterismo sabía mucho menos, aunque él se consideraba un elegido. Claro, que le tuvieron tantas veces para matar y nunca le mataron, incluido la Operación Valkyria, que a él le pasó como a Franco, se sentía un elegido. O como Fidel Castro, que por cierto se le acabó la inmortalidad. Se pensaban elegidos. Pero eso es porque tienen un concepto mesiánico de sí mismo. Creen que están aquí para hacer algo grande. No les importa dejar un rastro de cadáveres por el camino. Y lo hacen. Y lo hacen, pero luego pasan a la historia como pasan a la historia. A Baraca se les terminó. Eso decía Franco, tenía Baraca. Estaba convencido además. Bueno, si no hay ninguna intervención más, preguntas, vamos a tener que ir cerrando ya porque ya se nos hace tarde. Llevamos día y medio pues con 2 jornadas, jornada y media, con debate, con ponencias y con mucha información. Y bueno, lo hemos querido hacer así, en este final de noviembre, concentrarlo todo para también acabar de esta manera concentrada, de esta manera intensa, un mes dedicado a esta temática. Un noviembre mágico, que es el nombre que le hemos querido dar a este mes, que, como todos sabéis, comienza con un acercamiento al mundo de la muerte y, por tanto, también al mundo de los muertos y de lo que pueda haber del otro lado. Yo creo que ha sido un mes muy intenso en Granada. Hemos tenido de todo. O sea, empezamos pues, con las jornadas que se realizaron en Huetor-Vega, de las terceras jornadas que realiza allí el equipo Raudive, y en las que empezamos la colaboración, que bueno, pues para que sepáis un poco cómo la estamos trabajando, hemos empezado una colaboración entre el equipo Raudive y nosotros para desde el área metropolitana de Granada, que se empieza a mover mucho y que tiene mucha población y también mucho interés por estos temas, y el trabajo que hacemos nosotros en Granada Secreta, aquí en la propia ciudad, pues ir generando y aumentando esta, yo creo que naciente y floreciente actividad y este interés por todos estos temas, los temas sagrados, los temas, los lugares de poder, etcétera. Hemos querido también centrarlo, y eso fue a iniciativa de Juan Enrique Gómez, en torno a un caso muy llamativo, como es, bueno, pues 30 años llevamos ya hablando de un fantasma local que está justo en el centro de la ciudad y que, más allá de los datos físicos o de los datos periodísticos que tengamos o de investigación, para todos es un lugar común. Yo creo que hoy en día en Granada, todos los que pasan por el antiguo edificio de la Diputación, pasan por la calle Mesones, pues yo creo que ya se ha convertido en una cosa habitual decir, pues aquí hay un fantasma. O sea, es que lo tenemos introducido ya en el imaginario de la ciudad. Como sabéis, para los que no me conozcan, yo soy César Requesén y me dedico al tema de los secretos, la ciudad secreta. Entonces, bueno, este es un secreto a voces, es un secreto que ya lo tenemos asumido. Y yo creo que es muy importante, ahora para cerrar un poco todas estas intervenciones y sobre todo estas jornadas, reseñar que Granada, por lo menos desde mi punto de vista, el elemento mágico o el elemento simbólico en Granada es una parte más de la ciudad. Todas las ciudades tienen su parte simbólica, pero hay unas que lo tienen más y otras que lo tienen menos. Granada, por su potencial económico y su peso en la economía del país, creo que no cuenta mucho. Pero tampoco en los índices de paro, estamos bastante regular. Pero después, en cuanto a símbolo, yo creo que siempre lo ha sido. Siempre me ha llamado mucho la atención, y yo creo que a todos, el que en el tímpano del escudo nacional hay una granadita que está ahí como incrustada, ¿no? Y para mí eso creo que es importante, el rescatarlo a nosotros que nos gusta tanto lo simbólico y tanto rescatar la fuerza de los símbolos y de los lugares como Granada, que no importa tanto su espacio físico como lo que significa en el imaginario colectivo. Somos una ciudad que, en eso no tengo la información fiel, tal vez sepas tú más, pero
Es una ciudad, no sé si es una ciudad vórtice de energía, si es uno de los lugares telúricos de la Tierra, pero lo que sí que es cierto es que todos captamos, de una manera cotidiana, cierta fuerza y cierta intensidad en las emociones que se viven en esta ciudad. Por ejemplo, el paso de los estudiantes por la ciudad, pues la gente que viene aquí a pasar unos pocos días, dicen es que estuve en Granada y se le queda eso como su recuerdo, que pudo estar a lo mejor en Albacete, por ejemplo, si hay alguien de Albacete que me perdone, y a lo mejor no es tan intensa su experiencia albaceteña. Sin embargo, su paso por Granada es muy importante. Nosotros desde Granada Secreta, y bueno, por supuesto con la colaboración que hacemos con Raudive, queremos ir dándole más fuerza a este espacio mágico que tenemos en Granada, espacio natural, y que con esta jornada yo creo que se va significando. En eso, por supuesto, tenemos que contar con los colaboradores y con los conferenciantes que han venido, que yo creo que han dado un nivel muy alto a estas jornadas a nivel de información y a nivel de reflexión. Y yo creo que nos han hecho a todos reflexionar y subir un poquito también nosotros en ese punto de reflexión. Quiero también rescatar una idea que la tenemos muy asumida. Los tópicos en las ciudades acaban siendo ya casi aburridos. Pero recordaros que esta ciudad, que queremos que sea del misterio, de antiguo es la ciudad del embrujo y es la ciudad del duende. Aplicado a lo mejor a otras cosas, pero ya incluso en el vocabulario de la ciudad, tenemos una ciudad vinculada a otra dimensión, a una energía que no se sabe muy bien y que incluso Lorca quiso expresarla en sus poemas. Y bueno, creo que esa magia que todos percibimos, podemos, entre todos, irla canalizando. Nuestra propuesta, nuestro trabajo es crear estas jornadas, vamos por las segundas, continuarlas. Por supuesto, siempre contemos con el apoyo vuestro. En esta edición hemos tenido, creo que suerte, porque había pues 230 plazas había y se cubrieron enseguida. Esperamos para las próximas tener un espacio todavía más grande, que ha habido gente incluso que las redes sociales, ese patio de vecinos contemporáneo que tenemos, ha habido gente que se ha enfadado y ha dicho, ¿cómo se os ocurre tener nada más que 200 plazas? Las primeras jornadas fueron 40 y llevamos por 200. No llegaremos a las 1200 de otras convocatorias también del Ministerio, porque perderíamos un poco la esencia que esa queremos mantenerla. Estamos abiertos a propuestas sobre temas a debatir. Creo que tenemos una ciudad, que ya se ha dicho muchas veces aquí, perdonad que me enrolle, pero es que es el cierre y tengo que decirlo. Tenemos una ciudad donde tenemos sobreabundancia de misterios y de temas a debatir. Por supuesto el exorcismo del Albaicín, pero bueno, de la Facuara, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que a los que nos gustan estos temas y a los que nos estamos lanzando a la investigación de estas cuestiones, tenemos que, bueno, unirnos, que es lo que creo que estamos haciendo, apostar por estas convocatorias, no solo esta, por supuesto, la de Huétor, hace poco otra en Armilla, ha habido hace poco también unas jornadas en el Palacio de Congresos, que también ha tenido mucho éxito. Y bueno, creo que esa frase que ha surgido ya aquí, que es Granada como capital del misterio, creo que podríamos empezar a apostar por ello y que, ya que no somos capital de otras cosas, por lo menos del misterio sí. Para ya concluir del todo, quiero especialmente agradecer a los miembros del equipo Raudive, a José Luis y a Mari, pues su trabajo, se han pegado un verdadero deslome para... Y querría, por un aplauso, agradecerles este gran trabajo, sobre todo en la comunicación, en la elección, en el contacto con los conferenciantes, que creo que ha sido magnífico y que yo creo que los conferenciantes también habrán estado muy a gusto con ellos y que esperamos que, bueno, pues sigamos esta colaboración, que creo que está siendo muy provechosa. Y después hay dos personas que, como ya sabéis, las cosas al final salen. Yo, por ejemplo, pues pongo la cara, que bueno, aquí estoy, ¿no? Pero después hay dos personas que han estado trabajando desde Granada Secreta y que se han pegado un trabajazo con listados. Los que os han contestado a los emails, pues son dos personas que están ahí al final
que son, los tenemos allí, son Eva y José. Si os levantáis, por favor, para un aplauso para ellos. Que se han tomado muchísimo trabajo, muchísima labor, que por lo menos, a mi juicio, es la labor más importante, que es la que no se ve. Y bueno, os convoco al próximo, ya nos vamos al año que viene, y al próximo Noviembre Mágico, que creo que podemos hacerlo. Y bueno, pues a ver si podemos tener mejor sonido. Para el próximo os lo prometo que me voy a empeñar en que haya un sonido cuadrafónico, por lo menos. Y sobre todo, volver a contar con unos conferenciantes de este nivel, sobre todo de esta viveza, que creo que ellos nos han transmitido también su pasión por los temas que tratan. Creo que eso es muy importante, el no perder la pasión por lo que tratamos y sobre todo en las pasiones que estén naciendo, sea por el ministerio o por cualquier otra cosa, pues a darles cauce. Por ejemplo, esta noche, que es noche de sábado, seguro que las pasiones van a fluir ellas solas. Venga, muchas gracias a todos.